Buenas tardes, estamos aquí en la Estación Palabra conversando con el arquitecto Ignacio Quiñones. Buenas tardes, arquitecto. ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Arquitecto, cuéntanos un poco de su historia, de sus inicios en la vida política aquí en Nuevo Laredo. Bueno, siempre he sido una persona inquieta, siempre me ha llamado mucho la participación política. Desde que era joven, yo tuve la fortuna de participar mucho en campañas estudiantiles en la Universidad de Nuevo León. Me tocó ser el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Nuevo León. Y eso me fortaleció desde el punto de vista espiritual. Y bueno, la inquietud siempre la he mantenido, la sigo teniendo. Creo que la política es demasiado importante para dejarla en manos de gente improvisada, y es por eso que bueno, desde hace muchos años he tenido la inquietud de participar políticamente, cosa que hice aquí en Nuevo Laredo, y lo hice precisamente porque en aquel entonces había un fuerte cacicazgo del profesor Pedro Pérez Ibarra, que prácticamente era el presidente detrás, o que no aparecía en funciones, pero que de alguna manera también era el que ponía y disponía, ¿verdad?, de las actividades políticas administrativas del municipio. Entonces se presentó la oportunidad de participar, fui invitado por el Partido de Acción Nacional. Eso fue en la campaña de 1983. Participó también como candidato priista el mismo profesor Pedro Pérez Ibarra, y junto con Ricardo Reyes Arizpe, que era una persona de Saltillo, si no recuerdo, y que en aquel entonces trabajaba para la Secretaría de Gobernación. Estaba relacionado con la cuestión migratoria o algo por el estilo, pero traía todo el apoyo de lo que era la Secretaría de Gobernación. Y creo que es importante señalar que en aquel entonces no existía el IFE, sino que la misma Secretaría de Gobernación era la que determinaba, ¿verdad?, y le daba seguimiento a las elecciones, convirtiéndose de manera muy importante en juez y en parte. Entonces, con esa situación desfavorable era la que se encontraba nuestra ciudad, y pues había mucha inconformidad, una inconformidad controlada, ¿verdad?, se puede decir, pero que estaba ya muy fastidiada por la actitud de un cacicazgo muy fuerte, y que estaba también avalada por la Federación. Entonces, esas circunstancias las quiero mencionar porque fueron muy importantes en el destino de esa elección, dado que en el proceso, fue un proceso muy fuerte, muy delicado, donde la ciudadanía participó activamente. Tuvimos la gran fortuna de manejar una campaña donde invitamos a la ciudadanía a salir a votar, porque siempre hemos pensado, y lo sigo pensando, que a mayor participación es como encontramos mejores soluciones, tanto administrativas como políticas, aquí para Nuevo Laredo. El poder de los sindicatos en ese tiempo con Pedro Pérez Ibarra, ¿cómo era? Era absoluto, absoluto. Yo creo que a todo empresario, toda persona que participaba en alguna actividad industrial, comercial, tenía forzosamente que llevar el visto bueno del profesor Pedro Pérez Ibarra. No se movía una sola carga o descarga, un solo flete de algún transportista, no se movía un pedimento si no llevaba el visto bueno de él. Era un poder absoluto, y que desafortunadamente no era para bien. O sea, no podía la ciudad de Nuevo Laredo estar en manos de una persona que, si se levantaba de buenas, pues bueno, a lo mejor cometía buenas acciones, pero si se levantaba de malas, pues cuidado, porque a lo mejor podía quitarle un legítimo derecho a trabajar a alguna empresa determinada. Entonces, siempre hemos sabido que los cacicazgos a la larga son malos. Nunca he sabido yo de algún cacicazgo que, bueno,
tenga beneficios para la comunidad. Ya lo hemos visto y creo que es un testimonio actualizado lo que le acaba de pasar a la profesora Elvester Gordillo, que era un cacicazgo muy fuerte, pero eso sí a nivel nacional, ¿verdad? Y bueno, las consecuencias yo creo que ya todos las conocemos, qué es lo que está pasando en el país, cómo se fortalece el poder federal, el gobierno federal se fortalece ante una medida de esta naturaleza. En aquel entonces, guardando las proporciones, era algo muy parecido. O sea, el fortalecimiento político del profesor Pedro Pérez Ibarra era absoluto. Entonces, la contienda electoral era vencer precisamente a ese cacicazgo y vencer también la fuerza que tenía el gobierno federal en la presencia de aquí de nuestra ciudad. Entonces fue un reto muy importante, con todas las precauciones que teníamos que tomar para poder convencer a la ciudadanía de que era necesario cambiar el destino de esta comunidad. Arquitecto, una pregunta. Ahora que mencionaba esta parte de Pedro Pérez Ibarra, que era un gran cacique, que tenía mucho poder, ¿usted llegó a poner en riesgo su integridad al momento de ser el candidato por otro partido? No. Nunca tuve ninguna amenaza física. Sí tengo que reconocer, ¿verdad?, que desde el punto de vista no social, sino económico, sí me vi perjudicado. Me quedé prácticamente sin trabajo, los mismos sindicatos me bloquearon en su momento. Yo siempre me he dedicado al ramo de la construcción, como es mi profesión. Y bueno, las consecuencias después las tuve que sufrir y aguantar, porque sabíamos que esos eran precisamente los riesgos que se iban a correr. ¿Y cuál era su afán por luchar, por contender? Bueno, la verdad es que yo sentía que era una gran injusticia que toda la ciudadanía estábamos padeciendo en ese entonces, porque no podía ser posible que una sola persona tuviera prácticamente el destino del resto de los habitantes de esta ciudad. Entonces sentía que se requería un proceso democrático, sentía que el cambio era necesario y bueno, no se dio hasta años después, cuando el gobierno federal, prácticamente en el salinato, ya determinó que no eran ya convenientes para el sistema político mexicano los caciques en toda la república, no nada más aquí, ¿verdad? Aquí en Tamaulipas, pues ya sabemos, ¿verdad?, que había un gran centralismo imperante, ¿verdad?, que determinaba a don Fidel Velázquez, y bueno, esa estructura piramidal era la que se ejercía aquí en Nuevo Laredo. Así es. Pero después, esto no lo desanimó, usted después siguió participando en contiendas políticas. Sí, y nunca he dejado de hacerlo, O sea, de alguna manera indirecta, directa, otras ocasiones. Volví a ser candidato por parte de Acción Nacional en la campaña, creo que fue de 1996, donde tengo que reconocer, ¿verdad?, que no fuimos beneficiados por el voto popular. También lo reconocí en su momento, ¿verdad?, que no habíamos tenido la aceptación que andábamos buscando. Pero en la primera sí, en la primera fue un fraude enorme el que se cometió, un fraude que fue publicado por todos los medios, donde se exhibieron las actas de cada una de las casillas, se hizo público, pero que desafortunadamente, insisto, como no había la reglamentación federal que existe en estos momentos, no existía el IFE, la misma Secretaría de Gobernación era la encargada de vigilar los procesos electorales. Entonces era una gran contradicción, porque uno de sus allegados, uno de sus empleados del gobierno federal, que trabajaba en la Secretaría de Gobernación, pues era candidato también a la presidencia municipal. Entonces ahí se comete un fraude enorme, se falsifican actas, firmadas por notarios que también participaron en el fraude, se llenaron ánforas, en fin, fue una prostitución de un evento electoral. Y esa prostitución pues tuvo un gasto también político muy fuerte,
ya que a la larga el profesor Pedro Pérez Ibarra, una vez que se cayó precisamente el apoyo del gobierno federal, pues se vino abajo de una manera impresionante, a tal grado que tuvo que abandonar el país y refugiarse en la Unión Americana. Arquitecto, ¿usted le tocó tener contiendas políticas antes y después del IFE? ¿Sintió un cambio ya cuando se creó el IFE? Definitivamente, impresionante, donde la sociedad civil toma precisamente las riendas y el manejo de la administración política en cuanto a conciertos electorales, y es un cambio totalmente radical. Yo tengo plena confianza en las autoridades electorales. Siento que todavía falta mucho por hacer, pero no hay punto de comparación. El IFE fue un parteaguas, qué se hacía antes y qué es lo que se hace en estos momentos. Entonces tenemos que reconocer, ¿verdad?, que aquellos fraudes tan torpes que se hacían, ¿verdad?, y que eran avalados por la misma Secretaría de Gobernación, pues ya eso ya es historia, ya dejó de existir. En estos momentos hay mucho más credibilidad en una elección electoral que la que había en aquel entonces. Entonces, creo que estas actividades recientes, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, la ciudadanía debe participar, porque tenemos garantizado precisamente que se va a respetar nuestro voto. Dice usted que confía en las instituciones, sin embargo, en los recientes días, a través del YETAM, la gente ha demostrado cierto desconcierto por las actitudes que ha tomado en cuanto al caso Cantú Rosas, por ejemplo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, no he profundizado mucho en el problema. Sin embargo, siento de que es una estrategia un tanto torpe, porque no pueden limitar absolutamente a ningún ciudadano por algún testimonio que no tiene la validez suficiente como para que lo pueda objetar el ITAM. Siento que no va a llegar a nada, siento que no es importante para una elección, y al contrario, a Carlos Cantú Rosas Villarreal, que lo conozco perfectamente bien, que tengo un gran aprecio por él, siento que lo está fortaleciendo. En ningún momento el ITAM va a cometer el error de bloquear una candidatura tan popular como la que tiene Carlos. Entonces, por ahí no creo que vaya a haber ninguna consecuencia. Arquitecto, mencionando precisamente el nombre de Cantú Rosas, sale a flote en la elección que usted participó. Si mal no me equivoco, en esa elección ya después, en el 96, fue contra Mónica García Velázquez, ¿verdad? Sí. Sí. También participó también Cantú Rosas. En ese momento, ¿el Partido Acción Nacional se convirtió en la segunda fuerza política de Nuevo Laredo? Los resultados no fueron así. No había... Aquí en Nuevo Laredo lo que siempre se ha presentado es un fenómeno muy especial. Cuando la oposición está unificada, es cuando verdaderamente se sacan buenos resultados. Cuando un partido o dos partidos compiten y tienen fuerza electoral, desgraciadamente los dividendos son para el partido oficial. En esa ocasión se comete el error de participar dos candidatos fuertes en la misma contienda, y automáticamente el vencedor pues fue en este caso el PRI con Mónica. Entonces, con el licenciado Cantú Rosas, que por cierto le tengo a su recuerdo una alta estima, fuimos compañeros desde la universidad, nos tratamos toda la vida, siempre coincidíamos en muchísimos proyectos, pero que desafortunadamente, ¿verdad?, nunca coincidimos en un movimiento único, ¿verdad?, donde se pudiera salir muy fortalecida, ¿verdad?, los grupos de oposición. Desafortunadamente, ya en la última ocasión donde trabajamos juntos fue en la última elección donde él estuvo para candidato a diputado, que no le fue, digamos, muy bien en cuanto a la aceptación popular, y que yo hubiera preferido que no hubiera participado. O sea, Carlos, yo creo que ha sido la persona más brillante que ha tenido Nuevo Laredo en el plan político nacional.
y su recuerdo precisamente yo tengo un profundo respeto y admiración. Arquitecto, hay una creencia generalizada entre la población de que la oposición en Nuevo Laredo no se junta porque hay intereses que lo impiden. Hay partidos, en este caso el PRI, que impide que esa unión se haga y que impone a sus candidatos en partidos de oposición. ¿Es cierto eso? No, yo creo que los enemigos a vencer, a lo mejor voy a tener críticas por lo que voy a externar, pero el gran peligro de los partidos, de los candidatos de oposición, son los mismos partidos, los mismos elementos que están dentro de los partidos políticos. Es decir, vamos a tomar por ejemplo el partido Acción Nacional. Acción Nacional siempre participa, pero con el ánimo de lograr regidurías plurinominales. O sea, no van precisamente con la mentalidad de triunfo, con la mentalidad de decir, sabes que tenemos toda la capacidad y vamos a hacer todo el esfuerzo y nos vamos a olvidar precisamente de ese criterio mediocre de estar buscando una regiduría plurinominal. Entonces, desafortunadamente, muchos elementos que están dentro del Partido Acción Nacional están con esa mentalidad. Van a pelear a ver de qué manera pueden quedar en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo lugar dentro de la clasificación, para que aún perdiendo ellos se queden, ¿verdad?, con esa pequeña cuota de poder que es una regiduría. Y esa es una trampa, es una trampa. El día que verdaderamente se cambie esa mentalidad y que salga cualquier partido político con la mentalidad totalmente positiva y con sed de triunfo, creo que las cosas van a cambiar. ¿Cree que nuestra cultura política en la ciudad le falta mucho por aprender? Definitivamente no es posible, ¿verdad?, que una ciudad que tenga, no sé ahorita cuál será el número de electores que tenemos, pero estoy seguro que pasa de 250,000, o por ahí más o menos por ahí anda, pues que participen un 40% de la población. Entonces hay que vencer precisamente ese reto, hay que convencer que la gente requiere forzosamente salir a votar, porque es el único camino democrático, ¿verdad?, que tenemos para poder cambiar las cosas aquí en Nuevo Laredo. La gente participaba más en su campaña del 83, participó más en el 96, participa más ahora. Bueno, cada 6 años se está repitiendo un fenómeno donde la figura del candidato presidencial impone y se lleva, ¿verdad?, al electorado, en unos casos para bien o para mal, ¿verdad?, pero lo tenemos, por ejemplo, en las últimas elecciones federales, donde fue histórica la votación. Entonces, 55%. Sí, es algo histórico, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿por qué no podemos lograr ese mismo porcentaje o superarlo en una elección de carácter local? O sea, si esa gente votó, vamos a darle otra vez, a convencerla para que vuelva a hacer lo mismo. Y estoy segurísimo, ¿verdad?, que estamos a punto de lograrlo y que nada más se requiere un poquito de esfuerzo y de trabajo de los partidos políticos, que salgan y que verdaderamente se vea la entrega y las ganas de hacer el bien común, porque precisamente para eso es la política. La política no es para ensuciarse, sino es para ayudar precisamente a tu prójimo y salir todos como sociedad avante. La gente, ¿por qué cree usted que la gente no ha participado? ¿Por apatía o por qué perdió la confianza en los políticos? Pues es muy buena pregunta. La ciudadanía se cansa, la ciudadanía quiere ver resultados inmediatos. Al no verlos o al no convencerse de esos resultados, se vuelve apática, se vuelve fría. Nos falta mucha cultura política, nos falta entender, ¿verdad?, que los sistemas democráticos no se dan de la noche a la mañana, que es un gran camino que nos falta por recorrer, pero que gracias a ustedes como jóvenes que son, nos están enseñando, ¿verdad?, que hay otros caminos que no hemos recorrido y que tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, el reto de las próximas campañas creo que nos va a servir
para demostrar que los jóvenes van a participar. Y al participar los jóvenes se llevan también con ellos a sus padres, a sus hermanos, sus hermanas, al estudiante. O sea, ese es el reto que hay que buscar, la participación del joven. Arquitecto, ¿usted cree que el voto cautivo del Partido Revolucionario Institucional los ha mantenido en el poder o es la falta de participación, o sea, el voto de la ciudadanía que no asiste? Es definitivamente la falta de participación. O sea, la cuota de poder de cualquier partido, llámele PRI, llámele PAN, llámele PRD, el que sea, esa cuota de poder es muy relativa. O sea, no, ya pasaron aquellas épocas, afortunadamente, ¿verdad?, donde a ciegas iban a votar por el partido que se les decía que lo hicieran. Y ahorita aún priistas, y se vio la elección federal pasada, ¿verdad?, que votaron en contra de su propio partido porque el candidato o no los convencía, o estaban molestos por alguna circunstancia, o porque no habían tenido el apoyo directo del gobernador, o por la razón que sea. Pero ya el voto cautivo ya no asegura ningún partido político. Generalmente este voto cautivo era el que proporcionaban los sindicatos, la fuerza obrera. ¿Siguen teniendo ese mismo poder los sindicatos? No. ¿Ahora se van más al empresariado? No, es una combinación. O sea, no hay que menospreciar a los sindicatos. Tienen una fuerza real, una fuerza política, pero ya no tienen el control absoluto ni del obrero ni de la persona que está dentro del sindicato. O sea, hay una libertad más amplia donde el mismo trabajador se da cuenta si le conviene o no le conviene participar. Entonces, el sindicalismo es muy diferente al sindicalismo de la época de los 80, de los 90. Es un sindicalismo mucho más abierto, el trabajador está más preparado, no se le convence a base de demagogias, ¿verdad?, y al final de cuentas sabe que no lo están vigilando al momento de votar y tiene la libertad completa y absoluta de emitir su voto a como mejor le dicte su conciencia. ¿Ha cambiado Nuevo Laredo, arquitecto, desde la primera vez que se lanzó en el 83 y ahora, actualidad? En cuanto a la inquietud, no ha cambiado. Yo sigo viendo un pueblo muy inquieto, un pueblo que pide cada 3 años un cambio y que pues, no hemos sabido o no hemos podido, ¿verdad?, encontrar precisamente ese cambio, pero en sí la sociedad de Nuevo Laredo es una sociedad inquieta, donde no nos gusta el dedazo, no nos gusta la imposición, sea del partido que sea, aún del partido oficial. Se molestan cada vez que hay una imposición que viene de Victoria, pero bueno, a lo mejor son más disciplinados, ¿verdad?, y eso se puede apreciar en que un caprichito del señor gobernador, pues aquí la gente del partido oficial agacha la cabeza. Y eso no nos gusta a muchos que no estamos en ningún partido político. Y en cuanto al progreso, arquitecto, ¿ha crecido, ha empeorado? ¿En el progreso económico? ¿En el progreso económico, social, cultural? Desgraciadamente no. Desgraciadamente no.